¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Ahora sí, después de varios videos que han servido como una amplia introducción, comenzamos a entrar en el corazón del tema, el del eje del gobierno de Dios, el tema de los pactos. El tema de los pactos no es un tema superficial, es un tema muy profundo, muy amplio y absolutamente fundamental para entender cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y para ello vamos a continuar observando la historia de Abraham, de su llamado, de su experiencia, de su caminar con Dios, porque su historia no está registrada en la Biblia por pura casualidad. No es simplemente una historia antigua importante, es en realidad la respuesta de Dios a un mundo rebelde en ese tiempo y ahora, un mundo idólatra, alejado de Dios, ante un sistema que exalta la grandeza del hombre por encima de su creador. Un sistema que usa la violencia, que justifica las acciones y termina corrompiendo la verdadera justicia. Pero aún cuando esa mentalidad domina al ser humano, Dios no abandona su propósito hacia con el hombre. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y Dios hace posible que el ser humano regrese al propósito original por el cual Dios creó al hombre. Y aquí es donde el tema de los pactos cobra un sentido completamente importante, porque no se trata solo de acuerdos, no, se trata de cómo Dios restaura al hombre. Y quiero leerte una cita en el libro del Pacto Eterno de E.J. Waggoner, que nos ayuda a entender esto con mucho mayor claridad. Dice: Dios no ha hecho ninguna promesa al hombre que no sea mediante Cristo. La fe personal en Cristo es lo necesario a fin de recibir cualquier cosa que Dios haya prometido. Dios no hace acepción de personas, ofrece gratuitamente sus riquezas a cualquiera, pero nadie puede tener parte alguna en ellas sin aceptar a Cristo. Eso es perfectamente justo, puesto que Cristo se da a todos si es que lo quieren tener. Esto es clave. Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Pero esas promesas no están separadas de Cristo. No es que Dios tenga bendiciones por un lado y a Cristo por otro. No. Claramente Dios nos dio a Cristo y al darnos a Cristo nos dio todo. En Él nos ha dado la vida, en Él nos ha dado la verdad, en Él nos ha dado el camino para andar y permanecer.
Y todo esto no se recibe por esfuerzo humano, sino por la fe. Mira cómo lo expresa la Escritura en 2 de Corintios 1, 19, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es decir, cada promesa que Dios ha hecho encuentra su cumplimiento en Cristo. No hay promesa fuera de Él. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. No dice que nos bendecirá, dice que ya nos bendijo. Y todo está en Cristo. Y aún más claro, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Esto cambia completamente la perspectiva, porque nos muestra, porque muchas veces pensamos que tenemos que alcanzar las promesas, tener nivel para obtenerlas, tenemos que merecerlas, que tenemos que tener un nivel espiritual para que Dios allí recién nos dé algo. Pero la realidad es otra. Dios ya lo dio. El problema no es que Dios no haya prometido. El problema es que muchas veces, nosotros somos incrédulos, no hemos creído y por lo tanto no hemos recibido. Y aquí quiero ser muy honesto. A mí incluso me ha pasado. Han habido momentos donde las promesas de Dios no significaban mucho para mí. No porque yo pensara que no eran reales, sino porque porque no las estaba experimentando, no las estaba tomando en cuenta, pero estaban ahí. No estaban, digamos, vivas en mi experiencia. Y cuando uno se detiene a pensar en esto, uno dice y razona. Y en mi caso, qué ingrato, ¿no? Porque el Padre ya nos ha dado todo en Cristo. Y ya lo ha prometido, ya lo ha puesto al alcance. Como nos acaba de decir la cita que leí de Waggoner. Él ofrece gratuitamente sus riquezas a todos, sin hacer acepción de personas. Y esto no es un tema de quién eres, judío, gentil, es un tema de si recibes a Cristo. Ese es el secreto. Y aquí es donde los pactos empiezan a tomar sentido, porque el pacto no es únicamente una promesa, es la manera en que Dios nos hace participar por medio de Cristo de todo lo que ha dado. Y esto cambia completamente la forma que nosotros vemos incluso a Dios, incluso en cómo vemos su justicia, incluso en cómo nosotros vemos su carácter. Y con esto quiero dejar una idea fundamental, algo que necesitamos comprender desde el inicio. Si queremos entender realmente el tema de los pactos, como nos dice Waggoner, es muy necesario que percibamos
desde el mismo comienzo el significado real de las promesas de Dios y también su trato con Abraham. Y esto no solo es una invitación intelectual, es una necesidad espiritual, necesidad. Porque si no entendemos lo que Dios le prometió a Abraham, tampoco vamos a entender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si vemos esas promesas como algo que está lejano, como si fuera únicamente una historia antigua, vamos a perder completamente el poder en nosotros. Pero cuando comenzamos a verlas como debe de ser correctamente, entendemos que no eran solo para Abraham, eran promesas vivas, eran promesas que apuntaban a Cristo y por medio de Cristo también son para nosotros. La Escritura lo deja claro en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, no estamos fuera de esa historia de Abraham, estamos dentro. No estamos simplemente observando las promesas de Abraham. No, estamos siendo llamados a participar de ellas, a participar, recibir el pacto de Dios. Dios ya ha dado todo en Cristo. Las promesas no son algo, digamos, que estamos esperando que ocurra algún día en el futuro. Son una realidad que ya desde el pasado ha sido establecida en Cristo. Ahora la pregunta no es si Dios va a cumplirla. La pregunta es, ¿vamos a creer en ella? O mejor aún, ¿la vamos a recibir? Porque, como vemos, Dios no hace excepción de personas. Él ofrece a Abraham, a quien sea, a todo mundo, gratuitamente, en Cristo. En Cristo participamos de sus promesas. Ven pronto, Señor, ven pronto.